Ok. Entonces, lo que estábamos comentando es que, bueno, la intención de esta sesión es hacer una especie como de ejemplo más general acerca de los temas de programación orientada a objetos que hemos estado manejando. Lo que a mí se me ocurrió era, por ejemplo, en la sesión anterior estábamos hablando acerca de las clases abstractas y entonces dábamos ejemplos y probablemente cuando vemos ejemplos aislados, no integrados a todo un proyecto, no integrado a todo un contexto, probablemente no se le ve mucho la funcionalidad. Entonces, la idea es, por ejemplo, aquí trabajar en una aplicación ya más real, con acceso a base de datos, pero todo siempre llevando la filosofía de la programación orientada a objetos, que es el componente principal, ¿no? Vale la pena recordar entonces que nosotros cuando desarrollamos aplicaciones .NET tenemos toda una gama de recursos que podemos utilizar. Una de las primeras lecciones o sesiones que vimos es acerca de los class library o las bibliotecas de clase. Definíamos una biblioteca de clase como un conjunto de clases que pueden ser reutilizadas. Y bueno, tradicionalmente, pues uno cuando empieza a desarrollar, como que te dicen, a ver, desarrollate una aplicación, entonces tú piensas en una aplicación Windows, por ejemplo, y empiezas a codificar y codificar y codificar, ¿no? Y todo tu proyecto lo haces, o toda tu aplicación lo haces en un solo proyecto. Conforme vas avanzando y conforme vas pensando más en objetos, te das idea de que debes hacer modular tu aplicación y entonces ya lo empiezas a separar. Parte de la separación es entonces, por un lado, tener una aplicación ejecutable, por otro lado, tener bibliotecas de clases o incluso poder tener varias aplicaciones ejecutables, pero al final de cuentas, todo está basado en la programación orientada a objetos, ¿no? Gente que quiera desarrollar aplicaciones web, que quiera desarrollar acceso a base de datos, que quiera desarrollar aplicaciones Windows, que quiera desarrollar Communication Foundation o que quiera desarrollar aplicaciones Windows Azure, debe tener conocimientos básicos relativamente de programación orientada a objetos y sobre todo pensar a objetos, ¿no? Entonces, déjenme armar aquí un ejemplo de todo esto. Voy a empezar por crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto, bueno, va a ser un proyecto, déjenme aquí. Voy a tratar de combinar los elementos, class libraries, ejecutables, no sé, Entity Framework, si les parece, para que puedan ver también el poder del Entity Framework, todo aquí en una pequeña solución, ¿no? Déjenme empezar aquí porque era una pequeña aplicación, vamos a llamarle, ejemplos, programación orientada a objetos, por ejemplo. Le voy a dar aquí OK, entonces yo tengo aquí mi solución. Igual si hay alguien, algún compañero de Java, PHP, que no conozca mucho el entorno de Visual Studio, entonces igual pudiera servirle, ¿no? Visual Studio, bueno, aquí me ofrece crear soluciones, ya sabemos esto. Y lo que yo quisiera hacer, por ejemplo, vamos a suponer que quisiera yo alguna aplicación, por ejemplo, de acceso a base de datos. Yo, por ejemplo, puedo tener, déjeme aquí, normalmente para que se haga más rápida mi computadora, deshabilito o doy de baja más bien algunos de los servicios y entre ellos el de SQL. Entonces, déjeme ver aquí qué versiones de SQL tengo. Entonces, aquí tengo SQL Server, la versión Developer y tengo la versión Express. Déjeme, déjeme crear esto o arrancar el servicio de SQL Express para poder ver a ver si tengo mis bases de datos, las típicas de Norwind, y con ellas poder jugar, ¿no? Entonces, pensando en el ejemplo de las clases abstractas, por ejemplo, me acordé de la base de datos Norwind. La base de datos Norwind tiene algunas tablas, por ejemplo, para almacenar proveedores, para almacenar empleados, para almacenar clientes inclusive, ¿no? Entonces, voy a tratar de utilizar esas bases de datos para crear un pequeño ejemplo del uso de clases abstractas. ¿Correcto? Entonces, aquí me voy a conectar entonces a mi motor, la instancia predeterminada. Y déjeme ver a ver si aquí está Norwin y si no tendré que arrancar la versión Express.
pero yo creo que sí debe de estar por acá. Vamos a ver aquí bases de datos. Y aquí está la base de datos Norwin, ¿no? Entonces tenemos aquí Norwin, tenemos nuestras tablas. Tenemos prácticamente aquí nuestra tabla, por ejemplo, la de productos. Pero en este caso quisiera ver, por ejemplo, la tabla de customers. Entonces le voy a decir aquí que quiero seleccionar algunos clientes. Y me doy cuenta que tenemos, por ejemplo, el nombre de la compañía, el nombre del contacto y el título, por ejemplo, ¿no? Entonces, Customer ID, Company Name, Contact Title. Perfecto. Entonces, yo por otro lado debo tener por acá los suppliers. Déjenme igual aquí. Seleccionar, por ejemplo, algunos registros. Entonces aquí yo puedo entonces ver, tiene supplier ID, company name. Aquí prácticamente tienen un campo que coincide, company name. Y tiene, por ejemplo, este contact name. Y aquí, ¿qué podemos ver? Ambos tienen contact name, ¿no? Entonces tengo yo aquí company name, contact name, que coincide en ambas tablas. Company name, contact name. ¿Qué más coincidirá? Contact title también tiene contact title, ¿no? Entonces, déjeme aquí, por ejemplo, anotar cuáles son los datos que se repiten y me doy cuenta, decíamos, que tiene el company name, tenemos el contact name, tenemos el déjenme aquí, contact title. Nuestro contact title, esos son los que son comunes. Está el address, me imagino que también está aquí el address. Entonces déjenme ponerle aquí address, ¿no? Y probablemente haya más campos en común. El de empleados, vamos a ver aquí si tienen algunos campos en común. Nuestros empleados, creo que los empleados no tienen no tienen cosas en común, salvo el country por ahí, pero bueno, nada más. Suppliers, a ver, shippers, a lo mejor shippers también pudiera tener algo en común. Shippers tiene company name nada más, únicamente esto. Entonces, bueno, vamos a tomar como ejemplo estos campos que se repiten en nuestras dos tablas. Y pues vamos aquí a ejemplificar, ¿no? Supongamos entonces que nosotros queremos hacer una aplicación de acceso a base de datos y queremos pues hacerlo con C Sharp, ¿no? Y para hacerlo interesante, deseamos que nuestra aplicación sea una aplicación en capas. Esto es tener nuestra capa de acceso a datos, tener nuestra capa de lógica de negocio, tener nuestra capa de entidades, tener nuestra capa de presentación finalmente, ¿no? Todo esto aplicado aquí a la programación orientada a objetos. Entonces, para crear aquí una aplicación, pues simplemente voy a darle aquí agregar, le voy a decir que quiero agregar un nuevo proyecto. Y en este nuevo proyecto le voy a agregar un class library, le voy a poner, por ejemplo, vamos a diseñar primero nuestras entidades. Es donde vamos a guardar los datos, entidades. Entonces le vamos a decir aquí es un class library con C Sharp, le damos aquí OK. Entonces yo en este momento simplemente voy a utilizar las clases normales, o sea, las clases poco, o sea, nada de decoraciones ni cosas por el estilo, simplemente para ir aplicando lo que hemos aprendido de programación orientada a objetos. Aquí déjeme, ¿qué quiero representar? Quiero representar entonces a un supplier y quiero representar también, dijimos, a los empleados quedan fuera, ¿no? Queremos representar a los shippers y queremos representar a los suppliers, ¿no? Entonces, voy a crear, por ejemplo, entonces, una clase aquí para poder representar a nuestros suppliers, nuestros proveedores acá. Renombramos y ya tenemos aquí al supplier.
Si nos damos cuenta, bueno, aquí tengo mi supplier, déjeme aquí agregar también una nueva clase. Esta nueva clase, de una vez le vamos a decir que es la que va a representar, por ejemplo, a los shippers. Esos son los, ¿cómo se llaman? Los cuates que transportan ahí la mercancía, ¿no? Le voy a dar aquí, entonces, que me genere mi clase shipper. Es minúscula, va a almacenar un solo shipper y va a almacenar un solo supplier, ¿no? Entonces, lo que yo veo aquí, decíamos, es que, por ejemplo, tenemos campos en común. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, puedo ponerle public, aquí, por ejemplo, public, string, entonces me doy cuenta aquí que tengo el company name, por ejemplo, entonces déjenme aquí trazarlo, control X de una vez para que se vaya quitando, company name, get y set. Entonces recordemos aquí, lo que estamos utilizando es la característica de propiedades automáticamente implementadas. ¿Sí? Ya vimos nosotros por ahí, tuvimos la oportunidad de ver que esto es similar. Bueno, lo que hace el compilador es que él pone las famosas, los famosos campos back in field, ¿verdad? Y con esta sintaxis nosotros prácticamente, no codificamos mucho, dejamos que el compilador lo haga por nosotros. De la misma forma, yo pudiera tener, por ejemplo, el company name, el contact name. Entonces déjeme aquí agarrar únicamente y aquí yo tengo el contact name. Me doy cuenta que también requiero igual, creo que son todos textos, ¿verdad? Si no, ahorita lo comprobamos, le digo aquí control C, le digo aquí control V. Y el otro es ya borramos de acá, y ahora vamos con el contact title. Déjeme aquí entonces el contact title. Le quitamos aquí esto para que no se enoje. Correcto, ya tenemos aquí ese campo, ¿no? Finalmente, el otro que tenemos por aquí, bueno, tenemos varios, habíamos dicho, pero pues, no nos interesa tanto. Entonces yo puedo trabajar aquí con string y le vamos a dar address. Déjame aquí, me gusta más con mayúscula y le voy a decir get y set. Es prácticamente lo que tiene, pero adicionalmente tenemos que nos interesa. Bueno, para hacerlo interesante tenemos el shipper. Bueno, de hecho, ok, dijimos, shipper nada más tiene company y phone, ¿verdad? Ok, aquí, mis suppliers tienen, ¿cuál era el que había yo visto? Uno que también tenía. Suppliers, customers, ¿verdad? No era el de shippers, creo. Ok, déjeme aquí ver, select. Ok, aquí están mis customers. Estos son customers, perdón, customers y no era más bien los suppliers, ¿no? Suppliers y customers. ¿Sí? Entonces, el que yo acabo de hacer, espero, es el de shipper, ¿correcto? Y lo que tenemos es aquí, déjeme renombrar para que sea el que quiero, el que tiene más campos en común, customer. Entonces ya tengo aquí mi customer y a ver si es cierto, aquí los customer, ya vimos, también tiene company name. A ver si está company name, tiene contact name, si lo tiene, que por otro lado me equivoqué, tiene contact title, vamos a ver contact title y tiene address, entre otros, ¿no? Pero déjeme aquí, phone, a ver si tienen, aquí phone, amigo, phone, sí tienen phone. Entonces, para que se haga interesante, ¿no? O sea, ¿para qué quiero sus datos? Pues simplemente porque quiero yo, de alguna manera, pues, tener lo siguiente, quiero tener algo así como una agenda de mis proveedores y de mis clientes, ¿no? Entonces, estos campos se repiten, pero adicionalmente nosotros tenemos aquí campos propios del shipper, ¿verdad?
¿Qué campo propio del shipper? Del shipper, acá está. Suppliers, perdón, suppliers. Supplier ID, por ejemplo, ¿no? Y es un tipo, vamos a ver aquí, supplier ID. Es el supplier ID y tenemos que es un entero. Supplier ID. Entonces, este campo es algo así como public int. Aquí public int. Dijimos supplier ID. Sí, entonces le damos aquí get set. ¿Correcto? Entonces, prácticamente así lo podríamos dejar. Y para nuestra clase de customers, entonces tenemos los mismos campos. Esto es que yo puedo hacer lo siguiente y llevármelo acá. Miguel, es supplier, colocaste supplier. Perdón. A ver, aquí es customer. Customer que tienen los campos. Y por otro lado tengo suppliers. Es correcto, suppliers. En lugar de shipper. Correcto, bueno, vamos a ver qué tan sencillo puede ser. Supplier. Vamos a Ya, ver. y en el campo público que estás definiendo, colocaste supplier. Correcto. Ok, entonces aquí está supplier y aquí está el supplier ID, ¿no? Así, ahí estamos, ¿no? Parece que sí. Supplier ID. Entonces, supplier, ok, supplier ID y ahora sí, customer y tenemos aquí de customer, tenemos el customer ID. Entonces, aquí de nuestro customer le vamos a poner customer, esto es string, el customer ID es string, correcto. Entonces aquí le podemos poner public string customer ID y le damos get, le damos set. Entonces, prácticamente aquí tenemos nuestra clase customer con su customer ID, etcétera, ¿no? A lo que voy es que podemos notar aquí que esto se está repitiendo. Esto es tanto con customer como con supplier. Sí, entonces aquí, bueno, pues esto es lo que podemos notar de entrada, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestro cascarón. Vayamos y entonces ahora agreguemos otro nuevo proyecto Class Library, y esta le vamos a poner acceso a datos. Acceso a datos y le vamos a decir, ok, entonces ahí tenemos nuestra capa de acceso a datos, tenemos la capa ahí de entidades, ¿no? Yo quiero tener algo así como una especie de repositorio. Déjeme entonces renombrar y le voy a poner aquí, vamos a hacer repositorio le voy a llamar. O helper también algunos le llaman, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí de este repositorio, primero, pues va a contener únicamente funciones, ¿sí? Como únicamente va a contener funciones, no voy a almacenar ninguna información. Recuerden entonces que la recomendación es cuando nada más tienes funciones, ¿qué cosa debes hacer? Pues crear tus clases estáticas, ¿correcto? Entonces, ya tengo mi clase estática. Quisiera yo tener por ejemplo, algún método, por ejemplo, public, que regrese, bueno, antes, quisiera yo aquí, para poder consumir el componente que declaré, o más bien el componente que hicimos aquí de entidades, debemos agregar una referencia, entonces le damos aquí agregar una referencia, y le decimos que la capa de entidades es la que quiero hacer referencia, porque ahí viene el cascarón de lo que quiero devolver. Y lo que quiero devolver aquí, recuerden, si tu clase es estática, entonces todos tus miembros deben de ser estáticos también. Entonces aquí le vamos a decir static public. Quiero que devuelva una lista de entidades, punto,
por ejemplo, el customer. Sí, entonces aquí queremos que devuelva una lista de customer. Vamos a poner get customers, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que hacemos es, por ejemplo, vamos a conectarnos a SQL, ¿verdad? Entonces le voy a decir aquí, para que no tenga yo que escribir mucho, using system data.sql client, ¿no? Entonces, aquí que estamos aplicando el uso de los espacios de nombres. Recuerden que la sentencia using lo que hace es importar espacio de nombres, ¿no? Entonces, bueno, aquí para que no tengamos que estar escribiendo mucho. Bueno, lo que voy a hacer aquí es declarar una variable y aquí voy a utilizar los tipos inferidos, ¿verdad? Es otra característica que hemos visto, los tipos inferidos. Var, customers igual a una nueva lista de entidades que igual pude haber importado el espacio de nombres, entidades customer, ¿sí? Es donde voy a depositar los datos a devolver. Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a decir que retorne precisamente los customers obtenidos. Pues prácticamente aquí ya tenemos listo el cuerpo de nuestro, bueno, ya la estructura de nuestro método. Y ahora el siguiente paso sería, pues ya llenarla de los datos de la base de datos, ¿no? Para eso voy a declarar aquí una variable SQL Connection, por ejemplo. Voy a utilizar las clases ADO.NET, SQL Connection. Vamos a ponerle aquí connection y le vamos a decir que sea igual a get, o le vamos a decir aquí open connection, ¿no? Open connection y listo, ¿no? ¿Qué va a hacer Open Connection? Déjeme aquí entonces, le digo que me genere el método. Lo único que va a hacer es devolver un tipo SQL Connection. Entonces simplemente voy a declarar aquí SQL Connection. Connection igual a un nuevo SQL Connection. Y entonces le voy a decir aquí que connection connection string sea igual a, déjenme aquí romper, data source igual, como es mi instancia predeterminada, ahí está, punto y coma, data source punto y coma, integrated security igual con true, y le vamos a poner initial catalog, ¿verdad? Initial catalog igual, y si no se me olvida, debe de ser Norwind. Entonces le vamos a decir que es Norwind. Entonces prácticamente eso sería nuestra cadena de conexión. Déjenme cerrar aquí para que se pueda apreciar, ¿no? Ya tengo la cadena de conexión. Si no tengo errores de dedo, todo debe de marchar bien. Entonces le voy a dar aquí. Connection.open. Entonces le vamos a dar aquí Open. Y pues prácticamente pues ya está. No estoy poniendo instrucciones try catch para hacerlo más simple. Lo único es que queremos obtener datos, pero ya saben, instrucciones try catch que podemos nosotros poner para atrapar excepciones, ¿no? Ya obtuve, entonces simplemente la regreso, ¿no? Return, conexión, ¿no? Connection. Entonces, así prácticamente tenemos nuestra conexión. Entonces, yo puedo inclusive aquí hacer bueno, pues prácticamente aquí ya podemos hacer ya tenemos la conexión ahí en mi objeto. Ahora yo puedo decirle un SQL command, por ejemplo, command igual a un new
SQL Command. Prácticamente aquí lo que estamos haciendo es utilizar los objetos de ADO.NET, las distintas clases. Este sirve para hacer conexiones, este sirve para hacer comandos. Y aquí estamos utilizando métodos, ¿verdad? Pero también, aparte de métodos, también tienen propiedades. Acuérdense, las propiedades sirven para asignar valores, para almacenar valores. Entonces, una de las primeras propiedades que podemos configurar es el command type, y aquí le decimos cuál es el tipo de comando. Pues te voy a pasar un texto con las instrucciones SQL, ¿no? ¿Cuál será la instrucción SQL? Pues le decimos que el command text es igual a select, por ejemplo, déjeme ponerle un asterisco, from, y estamos en customers, ¿verdad? From customers. Entonces ahí tenemos nuestra propiedad, select asterisco from customers. Prácticamente ya tengo todo listo y entonces ahora necesito ejecutar, ¿no? Entonces déjeme aquí declarar un data reader que le voy a decir que tome el valor de command.execute reader, ¿verdad? Execute reader es un método que me va a devolver precisamente 0 o más registros. Entonces, lo único que tengo yo que hacer aquí es, mientras se pueda leer, quiere decir que hay registros. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, ¿qué cosa va a ser? Pues va a ser simplemente crear una nueva instancia. Vamos a suponer aquí var customer igual a un new entidades, por ejemplo, customer, ¿correcto? Y entonces vamos a hacer uso de los inicializadores de objetos, otra propiedad, y en esos inicializadores de objeto nosotros le vamos a decir qué campos son los que queremos, ¿no? Entonces le vamos a decir, por ejemplo, que por ejemplo, el customer ID sea igual a nuestro DR, y luego aquí le decimos customer ID, convertido a string. Entonces esto recordemos que era un string. Y luego así, aquí era coma, y luego así sucesivamente vamos a decirle que ahora, por ejemplo, bueno, vamos a ponerlo así como van apareciendo. Igual a, y entonces vamos a ponerle aquí esto de acá. A ver si no me... Ok, ahí está. Address to string. Y luego el que sigue le vamos a poner company name es igual, y entonces ponemos acá el company name. Luego sigue el contact name y le vamos a decir aquí dr y comillas, comillas, punto toString, ¿no? Es muy probable, fíjense, algunos de ustedes me estaba pidiendo algún tipo de ejercicios. Entonces, igual lo podríamos tomar como un ejercicio para que ustedes lo complementen. Sí, les voy a, aquí, cuestiones a lo mejor de tiempo, no nos va a dar tiempo de terminar, pero mínimo se quedan con la base para que ustedes lo puedan complementar, ¿no? Entonces aquí tenemos esto, luego nos hace falta aquí el contact title. Igual aquí le decimos que sea esto de acá, ¿no? ¿Qué más nos falta? El font es igual a dr, por ejemplo, bueno, déjame aquí, otra vez copiar, font igual a dr punto, control C, control V. Y prácticamente esos serían todos nuestros campos, ¿no? Entonces, bueno, falta, finalmente ya tienes el objeto, entonces, customers.add, ¿no? Customer, sí se llama customers.add, y entonces le pasamos nuestro customer, que está acá. Entonces con eso prácticamente ya tenemos nuestro código. Nuevamente no estamos poniendo try catch,
pero eso para hacerlo más simple, ¿no? Entonces, ¿qué aplicamos aquí? Accedimos a métodos, accedimos a propiedades, accedimos, pues prácticamente a estos elementos, clases estáticas, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente ya tenemos aquí para obtener los customers. Y lo siguiente, pues ya sería, por ejemplo, vamos aquí agregar una siguiente capa y le vamos aquí está la que va a implementar la lógica, un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto, Class Library, le vamos a poner aquí la capa de lógica, le vamos a decir OK, y entonces, déjeme llamar, por ejemplo, lo voy a renombrar y le voy a poner Customers. Y se va a encargar de realizar la parte lógica aquí. Muchas veces vale la pena mencionar que el desarrollo en capas no necesariamente es la mejor solución para un determinado problema. Es muy probable, por ejemplo, que si tengamos que desarrollar alguna aplicación, pero nos dice nuestro jefe, la aplicación es para que la utilicemos el fin de mes, pero después ya no la vamos a utilizar. Entonces probablemente no nos convenga perder tanto tiempo en rediseñarla en tantas capas y probablemente con una sola capa sea suficiente, ¿no? Entonces, o igual, a lo mejor no hay mucha lógica que validar. En nuestro caso, lo único que queremos es obtener clientes, pero no hay que validar nada. Entonces, probablemente la lógica está de más. Sin embargo, para ponerle aquí para completar el proceso, digamos, o lo tradicional de las 3 capas mínimo de acceso a datos, lógica, etcétera, es que le voy a poner esta capa adicional, ¿no? Entonces, aquí, déjeme entonces aquí public class customer, entonces le voy a decir que quiero un método public que devuelva una lista y lo mismo, necesito una lista de las entidades, entonces le voy a decir aquí agregar una referencia y en este caso vamos a agregar la referencia acceso a datos, pero también vamos a agregar la referencia a entidades, porque vamos a utilizar de las dos. De tal forma entonces que esta capa pues nos va a regresar entidades customer, una lista, ¿no? Y lo mismo igual a lo mejor get all, por ejemplo, ¿no? Se asume que estamos en customer, pues entonces va a obtener todo, ¿no? No hay necesidad de especificarle aquí get customer, ¿no? Entonces, simplemente aquí, por ejemplo, aquí lo que podríamos hacer, podríamos poner algún tipo de lógica, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí podríamos poner algún tipo de lógica. Entonces, y finalmente podríamos retornar, por ejemplo, de nuestro acceso a datos, por ahí tenemos acceso a datos.repositorio, ¿sí? Aquí podríamos retornar directamente get customer, ¿no? Entonces, ya tenemos, bueno, déjenme darle aquí return, ok, return, perfecto, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí nuestra capa de lógica precisamente, ¿no? La que va a obtener aquí los clientes. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues prácticamente, si se dan cuenta, estamos simplemente aplicando todo esto que aprendimos de programación orientada a objetos acerca de las clases, los clientes, XXX propiedades, ¿no? Finalmente lleguemos a la capa de presentación. Entonces, en la capa de presentación es la capa que va a tener contacto con el usuario. Pudiera ser una aplicación de consola, pudiera ser una aplicación Windows, podría ser una aplicación Silverlight, por ejemplo, pudiera ser una aplicación Communication Foundation para Word, para Excel, etcétera, distinto tipo de aplicaciones o aplicaciones Presentation Foundation, etcétera. Vamos a dejarle aquí que sea una aplicación de consola y le vamos a llamar a nuestra capa presentación. Entonces yo aquí tengo la capa de presentación. Y le voy a decir, por ejemplo, bueno, pues que la cree, va a ser una aplicación de consola, ¿no? Y la regla de capas dicen que pues solamente se debe tener acceso a sus capas inferiores. Entonces,
voy a hacer referencia a la capa de lógica, aquí, y voy a hacer referencia también a mi capa de entidades, son las únicas. La capa de presentación jamás debe hacer referencia a la capa de acceso a datos. Entonces aquí simplemente agregamos entidades y listo. Entonces lo que voy a hacer acá simplemente, incluso, ¿verdad? Este tampoco va a almacenar datos y como no va a almacenar datos, entonces la puedo convertir en estática, ¿correcto? Y entonces este método pues también lo ponemos estático. Entonces ahora sí, simplemente yo puedo tener aquí mi variable customers, ¿verdad? Customers es igual a la lógica punto customers punto getAll. Entonces, así de sencillo, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta el uso precisamente de las clases estáticas, ¿sí? Nos ayuda, recuerden, nos ayuda a no estar instanciando, nos ayuda a compartir el código con todos sus miembros estáticos. Entonces, con esto prácticamente ya tenemos nuestros clientes, ¿no? Y tenemos total independencia entre las distintas capas. Por ejemplo, esta simple instrucción, ¿qué me dice? ¿Dónde están los customers? ¿En una base de datos? ¿SQL? ¿Oracle? MySQL, texto, XML, no sabemos, o sea, está totalmente independiente. Me puedes cambiar la capa de acceso a datos y reemplazarla por otra y esta ni se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, aquí estamos prácticamente encapsulando todo lo que tiene que ver la capa de la parte pensante, lo hacemos en lógica. Los cascarones para almacenar información y transportar información son las entidades. Normalmente las entidades cuando hablamos de programación, cuando hablamos de desarrollo en capas y sobre todo cuando utilizamos servicios Windows Communication Foundation o cuando queremos desarrollar aplicaciones distribuidas o servicios SOA, por ejemplo, estas deben de ser independientes de la tecnología. Entonces, esta es una build clase. No tiene ninguna decoración propia que la haga dependiente de la tecnología .NET, ¿correcto? Entonces, prácticamente es de lo que tenemos, ¿no? Entonces, estamos en esta parte y lo que yo quisiera ahora, por ejemplo, es tener un método, déjame crear aquí un método estático, que reciba, por ejemplo, que devuelva nada y que reciba, por ejemplo, writeAll y que reciba en este caso una lista, ¿sí? Aquí queremos que reciba una lista de customer, por ejemplo, ¿no? Pero es de entidades.customer. Entonces, y aquí le ponemos customers. Entonces, aquí simplemente va a recibir la lista y lo que vamos a hacer aquí es un for each, simplemente, ¿no? For each, var customer in customers. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es mandarlo a la consola. Ups, aquí se me fue muchas teclas. Console.writeLine y podemos aquí mandar, por ejemplo, ¿qué campos tenemos? Déjame aquí para que me vaya yo guiando. ¿Dónde estás? Tú no eres. Es nuestras entidades customer, es esta la que me interesa. Entonces, ok, entonces aquí necesitamos el Customer ID, necesitamos el Company Name, necesitamos el Contact Title, necesitamos el address y finalmente necesitamos el phone. Déjenme aquí dejarle unos breves espacios para que todo marche bien.
y aquí, ok. Y simplemente ahora lo que vamos a hacer es de nuestro customer, pues vamos a poner aquí, dijimos, el de Customer ID. Entonces, este es uno de los campos. Vamos a poner aquí customer.company name. Vamos a poner también customer.contact name. Entonces ya tenemos aquí contact name. Le vamos a poner aquí customer.contact title. Error ahí. Error, ¿dónde está el mouse? Contact title. Nos falta el address y me está protestando ahí el address. Contact title, ¿verdad? Así. Ok, y el customer.address y finalmente el phone. ¿Correcto? Entonces, esos son nuestros datos que vamos a mandar a la consola. Entonces, cierro aquí mi código y listo, ¿no? Prácticamente, entonces, lo que tengo es ya una aplicación en capas, ¿verdad? Aplicando todo lo que hemos aprendido de desarrollo o programación orientada a objetos. Y no sé ustedes cómo lo vean, pero es una manera más profesional, más limpia de hacer las cosas, ¿no? Tenemos totalmente independiente cada uno de estos elementos. Puedo, en lugar de una capa de presentación consola, puedo hacer una Windows, puedo hacer una web o incluso una aplicación para Windows Azure. Simplemente cambio aquí mi capa de presentación, la convierto en un web role o la convierto en un worker role, por ejemplo, y estaría yo listo para empezar a publicarla en la nube, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a ver, ¿y qué tal si corre, verdad? Entonces, déjenme aquí, le vamos a decir que este sea el proyecto de inicio y vamos a ir, bueno, pero nos falta invocarlo, ¿no? Ya obtuve mis customers, entonces ahora simplemente le digo write all. Write all y entonces le voy a pasar customers, ¿correcto? Muy bien. Entonces, pues lo que pretendo es que simplemente se muestren los clientes. Vamos primero a compilar, a ver si no nos equivocamos, algún error de dedo que pudiera presentarse. Y bueno, se siente bonito cuando aparece all success, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, ejecutemos. Ya ejecutamos, entonces ahora le voy a dar F11. Viene aquí, Get Customers, viene aquí, F11, viene aquí, abrir la conexión. Aquí es donde pudiera protestar si estoy mal en algún error de dedo ahí que haya cometido. Ya lo pasó, quiere decir que sí pudo abrir la conexión. Se siente, les digo, bonito cuando nada falla. Select from Customer, aquí también puede fallar si la instrucción SQL está mal. Esperemos que no, aunque ya tardó. Y algo me equivoqué, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué fue? Pues aquí me está diciendo. Mucho ojo. Fíjense cómo está aquí. Algo igual, compañeros de Windows Azure, si están por acá. Me mandan errores y me dicen, oye, el emulador, no arrancó y me dice que mire yo en el output. ¿Qué hago? Híjole, pues te está diciendo que mires en el output porque ahí vas a encontrar más información, ¿no? Entonces, es algo así como que alguien, por ejemplo, pregunte, que me mande la pantalla y me dice, oye, Miguel, me aparece un error cuando le doy Execute Reader, ¿qué debo de hacer? Híjole, pues es que la respuesta te la está dando aquí, el sistema, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y hay que leer los mensajes realmente para evitarnos ahí perder tiempo, ¿no? Execute Reader dice que la propiedad connection no ha sido inicializada. Híjole, precisamente abrí la conexión, pero nunca se la asigné al comando, ¿no? Déjeme ver si mi Visual Studio soporta que yo haga modificaciones. Entonces le puedo decir aquí command.connection. A ver si me respeta. Igual a mi connection. ¿Correcto? Vamos a ver entonces, déjeme ver si me respeta aquí estas instrucciones. Y parece que sí.
Ahí está. Nuevamente le voy a dar F11 y ya lo pasó. Vean rápido. Siempre que se tarda, algo me equivoqué. Entonces de aquí ya empieza a leer lo mismo aquí. Este es otro detalle con ADO.NET. Si los tipos no pueden ser convertidos, hasta ahí llegamos, ¿no? Y parece que sí lo está haciendo. Veamos aquí Customers, ya lleva 2 agregados. Ya lleva cada uno de los datos. Perfecto, entonces déjeme ponerle aquí botón derecho y decirle Run to Cursor. Entonces prácticamente pues ya vimos que sí los pudo recuperar sin ningún problema y obtenemos 91 customers. Vamos a ver si es cierto. Ok, fíjense, customers son precisamente 91 customers. Entonces ahí la llevamos, vamos bien. Entonces déjenme continuar. F11, F11, regreso, regreso, regreso y vamos para acá. Le digo acá y listo. ¿Correcto? Le di F10 y se salió rápido. Déjenme aquí ponerle un punto de ruptura y ejecutamos. Ya vimos que sí trazó todo bien. Bueno, aquí les muestro la consola, ¿no? Entonces se dan cuenta prácticamente todo lo que hemos visto, bueno, poco de lo que hemos visto lo hemos aplicado aquí en este ejemplo. Entonces la idea aquí es, bueno, pues que ustedes tuvieran un ejemplo práctico sobre el cual aplicar todo lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo aquí esta situación. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? Lo que yo quiero que ustedes hagan es lo siguiente. Yo quisiera, por ejemplo, aquí me va a marcar error, ¿verdad? Porque todavía no lo tengo, pero yo quisiera que ustedes hicieran lo siguiente. Var lógica, WP, suppliers, otra vez, sí fue supplier, ¿verdad? Para que no me equivoque. Supplier get all, y aquí, suppliers. Write all, suppliers, ¿sí? Entonces, la parte que yo quiero es, bueno, para que ustedes puedan practicar, hagan todo el proceso que yo hice, pero ahora para proveedores, para suppliers. La parte interesante es la siguiente. Write all debe de recibir aquí un tipo. Vamos a llamarle aquí debe de recibir un tipo personalizado, ¿verdad? Y es vamos a llamarle aquí, la persona que quiero escribir, ¿no? Entonces, debería de ser aquí tanto como en lugar de customer, aquí le ponemos personas más bien, personas, ¿correcto? Entonces, sería de esta forma. El cambio que le tienen que hacer es, algo le van a poner aquí y debe de ser un tipo personalizado, un tipo que ustedes creen. Va a recibir el parámetro personas y este código debe quedar intacto, ¿correcto? Entonces, nuevamente, vamos a crear el código para que estas dos instrucciones puedan funcionar. Y de nuestro método writeAll, vamos a ponerle aquí un tipo que nosotros vamos a crear. Debe de ser un tipo personalizado, no debe ser un tipo existente del Net Framework, ¿sí? De tal forma que mi código esté así como está, sin ningún cambio, siga funcionando. En otras palabras, este método debe de recibir a veces ¿qué? A veces customer, a veces supplier. Entonces, eso es prácticamente el ejercicio que tenemos para desarrollarlo. Les digo, aquí todo es opcional. Este día, digamos, en atención a la gente que me está diciendo, oye Miguel, ponnos un ejemplo para que apliquemos todo lo que hemos aprendido. No sé si les parezca un buen ejemplo como para que puedan ustedes practicar. Entonces, bueno. Voy a dejar de compartir mi escritorio y vamos lo típico al momento de preguntas y respuestas. ¿Correcto? Entonces, por aquí, ya saben, déjenme
Los que quieran participar con audio, recuerden, estatus morado. Creo que los compañeros de Windows Azure entraron porque aumentó el auditorio. Entonces recuerden, quien quiera participar sobre preguntas, preguntas sobre el tema que vimos hoy o el ejemplo que vimos hoy, ¿no? Y también aquí pueden participar si no tienen audio, aquí en el panel de preguntas y respuestas, ¿no? Carlos, tienes el estatus morado, significa que quieres preguntar. Carlos normal, no Carlos Rafael. Carlos a la 1, Carlos a las 2, Carlos a las 3. Correcto. Vámonos por Ernesto Cruz. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Sí. Buenas noches. ¿Sí, bueno? Sí, adelante. Sí, Miguel, buenas noches. Mira, del ejemplo, y entré un poquito tarde, pero el ejemplo, estaba yo checando que comentaste cuando creaste en la capa de datos, creaste la clase y comentabas de que como es función, tiene que ser estática. No comprendí ahí bien a qué te referías. Ok, no dije que por ser función debe ser estática, pero algo similar. Exactamente. Anteriormente, ¿has entrado a los cursos de programación de objetos que hemos tenido? Sí he entrado, pero no he visto todas las No, lecciones ok, por cuestión de tiempo. correcto. Hubo un tema donde vimos el tema de clases estáticas. Entonces, en aquella sesión la pregunta fue, ¿cuándo debo crear clases estáticas? Y la recomendación fue, si tú tienes una clase que no almacene estado, esto es que no tenga propiedades, que no tenga que guardar nada, que únicamente tenga métodos que se tengan que ejecutar, pero que no almacenes nada de estado, en ese caso te conviene una clase estática. Sí, pero no por el hecho, dice, si es método y entonces tu clase debe ser estática. No. Más bien, si tu clase únicamente tiene métodos o eventos inclusive pudiera ser, aunque no pues, más que nada si tuviera puros métodos, entonces el candidato ideal para que puedas meter ahí tus métodos es una clase estática. Y agrégale la palabra estática para que todos tus miembros sean estáticos, porque si no le pones estática a la clase, te va a dejar que por error unos sean estáticos y otros sean de instancia. Entonces la recomendación, tienes una clase que únicamente la vas a utilizar para ejecutar métodos, hazla estática, para que pueda ser compartida y no instanciar. Te ahorras memoria de alguna manera. ¿Sale? Bien. Sí, otra pregunta para los que no asisten diario a clase. Sí. ¿A qué te refieres con guardar estado? A lo mejor lo estoy entendiendo de diferente. Ok. Nosotros hicimos hace un momento una clase Customer, ¿verdad? Sí, ¿Estamos de acuerdo que Customer puede guardar una dirección? ¿Sí o no? sí. ¿Puede guardar un company name? ¿Sí o no? Sí, son los campos que le pusiste, ¿no? O sea, ese es el estado actual del Customer. Es como si tuvieras un objeto, silla. La silla es amarilla en este momento. O la silla tiene 4 patas o tiene 3 porque ya se le cayó una. Es el estado actual de la silla. Entonces, el customer es un ejemplo de una clase que puede guardar su estado para que puedas identificar cuál es su nombre, cuál es su dirección, cuál teléfono. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Es a lo que se le llama estado. Ok, Casi perfecto. casi como sinónimo de tiene propiedades que permiten guardar Perfecto. las características. Y si te acuerdas, en nuestra clase de repositorio, solamente tenemos un método y no guardamos nada. Sí. ¿Sale? Entonces, no Sí, sé sí. si quedó claro el concepto de Sí, estado. está bien. Sí. ¿Sí? Sí, Ok, gracias. órale, sí. Entonces, si ya no hay preguntas, Ernesto, tu estatus verde, por favor, correcto. No podía faltar aquí el compañero Luis Uvalle. ¿Tienes preguntas de programación orientada a objetos? Bueno, buenas noches. Sí, adelante, Luis.
Pues más bien te quería preguntar algo sobre la masa solar, pero como... Ok, entonces si quieres lo dejamos al final y vamos por otras cosas. Ok, bueno, mira, a ver, sobre la tarea, dices que hay que hacer un objeto personalizado, hacer un objeto creado por nosotros, ¿no? Es correcto, sí. Pero ese objeto obviamente debe de tener los mismos campos que acabo de poner. Me imagino. ¿O me estás pidiendo la respuesta? ¿Sí? Ah, bueno, entonces si quieres, mucha gente no va a querer que le dé yo la respuesta, lo va a querer pensar. Ah, ok. Entonces, me gustaría omitir la respuesta hasta que alguien ya la encuentre, ¿no? Si no, ya se le perdería el sentido. Pero no sé qué Bueno, opinen los demás. Si los demás dicen, sí, dinos cómo se hace, pues yo les digo, no hay ningún bueno, no, problema o por sea, no, mí. no, a ver, a lo mejor no se entendió, no me expresé correctamente. Lo que yo quise decir con eso, lo que yo pretendí expresar, es que, bueno, si tú quieres que ese código te esté intacto, debemos de tener un objeto que por lo menos, perdón, debemos de tener una clase para instanciar objetos y esa clase debe de tener por lo menos las propiedades que tú pusiste para que puedan ser utilizadas. Sí, Ok, bueno, perfecto. Luego, otra pregunta, ahorita que estuviste hablando de métodos y propiedades, etcétera, dijiste algo que me hizo acordarme de una cosa. Yo he visto que en algunas partes, corrígeme si me equivoco, eh, las propiedades a su vez tienen métodos. este, las propiedades a su vez tienen métodos. Más bien, una propiedad puede ser un objeto, Ah, ya. ¿sí? Una propiedad puede ser un... Ok, entonces, ya, ya, ya. El típico caso es del objeto command, tiene una propiedad connection. Su propiedad connection es un objeto. Ok. Sí, ya, ya, ya. Eso es Ajá. exactamente. Entonces seguramente eso se aplica a lo que yo estoy preguntando. Sí, yo creo que sí. O sea, cuando la propiedad es a su vez un objeto, pues resulta ser que la misma propiedad tiene propiedades y tiene métodos. Ok, Ujú. ok. Correcto. Muy bien, Luis. ¿Algo más? Este, pues, David, algunas preguntas sobre el sistema solar, sobre política Si internacional quieres, y armas ya nucleares. sabes, después de que cerremos la sesión, para que eso ya no se grabe y no te tengan que escuchar los demás compañeros. Ok. Muy bien, Luis. Bueno, vamos a ver quién más. Samuel, recuerden que hay que poner su estatus en morado para evitar ruido. Samuel, ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal, compañeros? Tengo una duda respecto a la sentencia que hiciste de SQL, de SQL, la del Select. sí, Tengo una duda ahí que siempre he tenido, ¿no? Es la cuestión de que he escuchado, ¿verdad? Que según las mejores prácticas en la hora de hacer queries, sí, en el caso del select, no recomiendan poner el asterisco como comodín, ¿no? Pero definitivamente. nunca me han aclarado el por qué. Definitivamente. Qué bueno que preguntaste y para que la gente que probablemente que no esté aquí con nosotros y que vaya a ver esta sesión grabada, lo que comenta el compañero Samuel es correcto. Una de las mejores prácticas relacionadas con las instrucciones SQL es no utilices asterisco. La otra práctica siempre utiliza where, salvo que sea necesario el asterisco y el where, utilízalos, pero si no es necesario, no los utilices. ¿Por qué? Porque el asterisco te trae todos los campos, ¿sí estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Y en mi caso, yo no estoy utilizando todos los campos. Entonces, ¿por qué utilicé asterisco? No debí hacerlo. ¿Por qué lo hice? Para no perder tiempo escribiendo aquí con fines de aprendizaje, pero no es una buena práctica el uso del asterisco y sobre todo, para, o sea,
cuando no utilizas todos los campos, entonces ¿para qué te los traes, no? Suponte que son 1 millón de registros y te traes 5 campos de más, te traes 5 millones de datos, ¿no? Que no los utilizas. Entonces, esa es la relación de las buenas prácticas respecto al uso del asterisco. Ahora, la otra es el where. Siempre como desarrolladores como que se nos hace fácil, pues tráete todos los datos, total, ¿qué tal si te los piden? Pues ya los tienes acá. ¿Y qué tal si no te los piden? Ya nada más hiciste lenta tu aplicación. Entonces, buenas prácticas relacionadas con las consultas es no utilizar asterisco porque te traes información de más. Siempre que se pueda utilizar where para no traerte registros de más. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, compañero Samuel. Sí, claro que sí. Y tengo otra observación en el caso de cuando estás utilizando el objeto del data reader. Hay alguna forma, ¿no? de validar que, por ejemplo, venga con datos, ¿no? Que es el dbNull.value, ¿no? El debe. Porque, por ejemplo, ahí tienes que te devuelve. Vamos a suponer que no tuviera datos, por ejemplo, ahí, Alguno de ellos. alguno de ellos, pues, digamos, Runtime error. Sí, exactamente. Es otra buena observación. Runtime error. Sí, es bueno. O sea, lo que tú comentas es que debemos preguntar antes de tomar el valor. ¿Ese es tu comentario? Sí, así es. Perfecto. Me acabas de dar idea de otra tarea. Y eso viene en relación con métodos de extensión. Normalmente, no sé si tú lo preguntaste porque lo has sufrido, Samuel, el uso del dbNull. Sí, de hecho. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Un if? Definitivamente hago un if. Si le haces un if, ya no te permite utilizar la sintaxis de los constructores, los inicializadores de objetos, porque no te permite poner lógica. Entonces lo tienes que hacer. Primero creo la instancia y luego le digo instancia.propiedad igual valor, instancia.propiedad igual valor. If no es dbNull, entonces te asigno valor else, etcétera, 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 ¿no? De acuerdo, así lo hago. Lo que yo hago es crear un método de extensión. Imagínate algo así como que dr corchete, comillas, campo, comillas, corchete, punto to int, punto to string, punto, etcétera, ¿no? Entonces, ese punto to string, punto to decimal, punto to int, punto to short, punto to byte, es un método de extensión que le agrego a las clases. Entonces ya no tengo que estar poniendo ifs por todos lados. Okay. Entonces, si le quieren implementar esa característica al ejercicio, sería bueno porque estarían aplicando los extension methods, los métodos de extensión. Entonces, ahí aplicarían otra cosa de programación entre objetos y poco a poco, entre más le apliquen cosas, van haciendo más profesional su código. Sí. ¿Sale? Entonces, qué bueno por la idea de otra tarea más, mi buen Samuel. ¿Algo más? Nada más, muchísimas gracias por Otra tarea para los compañeros. Ok. Bueno, pues creo que ya por audio nadie, entonces los que quieran participar, hace rato escuchaba una voz que entraba por ahí. La mecánica es pónganse en color morado y entonces los veo y les doy la palabra, así no nos hacemos bolas todos, ¿no? Veo un Carlos, hay dos Carlos a secas, un Carlos arriba, un Carlos abajo. Carlos de abajo, que estás en color morado, ¿quieres hacer alguna pregunta? Si quieres preguntar, quítale el mute a tu micrófono. ¿Ya? ¿Me escucha? Ahora sí, Carlos, un poquito lejos, pero sí. Ya, gracias Miguel. Quería hacer dos preguntas, ¿no? Sí. Respecto a las clases estáticas que estás aplicando en la parte de etapa, el concepto de clase validativa. No te escucho muy bien, Carlos. ¿Aló? ¿Me escuchas? Muy lejos, casi no se entiende, ¿eh? Se le envió la pregunta por texto, Miguel. En el panel, si quieres, ponla y yo ahorita en este momento leo, ¿no? Ok. Ok, por favor, por favor.
Muy bien, Juan Manuel Limas. Juan Manuel Limas, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, creo que no. Entonces déjeme aquí leer las preguntas del panel. Dice, ¿podrías poner disponible el video lo antes posible? Ok, me voy a apurar. Me están dejando también a mi tarea ustedes. Bueno, ni modo. Las bases de datos Norwind y AdventureWorks las debemos descargar por separado. Yo nada más utilicé Norwind, entonces si quieren pueden descargarlas. Busquen ahí en Bing o en Google. Pónganle ahí Norwind y entonces van a encontrar la base de datos, ¿no? ¿Sale? Sí, ya Norwind y AdventureWorks ya se instalan por separado. Ok, dice, en la parte customer igual a new entidades customer está mal el nombre de campo asociado a contact details. Ok, un error que tuve ahí de dedo, correcto, ya lo arreglamos. Dice Adriana, perdón, normalmente no digo nombres, pero bueno. En la capa de datos, según en los primeros videos, decíamos que debemos utilizar el using en la apertura y corrección. Ok. La compañera Adriana me está regañando y me dice, oye, si tú en las primeras lecciones nos enseñaste que las buenas prácticas es el uso de using, ¿por qué no lo estás utilizando? Compañera Adriana, tienes toda la razón. Ahí cuando yo abro la conexión, de hecho cuando le digo connection igual a open connection o algo así, ya no me acuerdo, eso lo debía haber encerrado dentro de un using. Esa es una mala práctica que tuve, ¿correcto? Sí, lo reconozco. Entonces, ya nos dejó tarea la compañera Adriana y es la de implementarle las buenas prácticas al código que yo hice. Una de ellas es el uso de using en el connection. Y ahora que me recuerdas, tampoco le puse close al data reader, ni tampoco le puse dispose al connection, que es parte de las buenas prácticas. Si un objeto tiene dispose, invócalo. Mala práctica si no lo haces. Entonces, correcto, Adriana, acepto el regaño. Y pero bueno, qué bueno que te diste cuenta. Y entonces es algo más que tienen que corregir a mi código, por favor. Entonces, aplíquenle todo lo que les enseñé y demuéstrenme que sí han estado aprendiendo y regáñenme también por eso, ¿no? Muchas de las cosas igual las hago así sencillas para no hacerlo tan complejo, pero no es un pretexto. O sea, debemos utilizar buenas prácticas. Muy bien, compañera Adriana. Me atreví a dar tu nombre porque realmente es un regaño para mí, entonces lo acepto. Bien, bien hecho, bien hecho. Sí. Dice, tengo dos preguntas. Pregunta uno, de acuerdo al concepto de clases estáticas, entonces la capa de lógica de negocio y acceso a datos deben ser estáticas. Pregunta dos, ¿a qué te refieres con no guardas tasa? Es la pregunta que ya respondimos, ¿no? Entonces, ok, dice, no sabía del curso que estás dando, ¿cómo puedo bajar las grabaciones anteriores y ponerme al día? Déjame ahorita, pongo el URL. Bueno, si quieren, lo pongo de una vez. Creo que ya está puesto, pero déjenme aquí. Es que tenemos tantos textos, espero que no sea un texto. Ok, acá está. Este es de una charla que tuvimos previamente. Ok, acá está. Ese es el link, comunidadesdeusuarios.net, cursos, programación orientada a objetos. Me gusta el tema de la programación orientada a objetos. Es un tema de repente que muchos desarrolladores que somos autodidactas, de repente nos jactamos de crear aplicaciones poderosas, pero el hecho de aprender de forma autodidacta nos hace cometer muchos errores porque hay hoyos que no podemos llenar hasta que lo aterricemos con alguien que aparentemente sabe más que nosotros o alguna literatura que nos confirme lo que ya sabemos. Entonces, esa es la intención de refrescar los conocimientos relacionados con la programación orientada a objetos, ¿no? Bueno, dice, entré en la mitad de la sesión y está muy interesante. ¿Nos puedes compartir la grabación para realizar las actividades? Claro que sí. Ahí en esa liga, programación orientada a objetos, si los compañeros del diplomado de Azure me dejan, entonces lo publico inmediatamente, terminando la sesión, queda grabada. Buenas noches, ando perdido en esta conferencia y por lo que estoy escuchando ya llevan otras sesiones y quizá por esa causa no le agarro el hilo.
Estas conferencias las vas a dejar disponibles para que las podamos ver posteriormente. En la liga, compañero, en la liga, comunidadeusuarios.net, cursos POOASPX, son totalmente gratuitas. La modalidad es webcast, entonces no tendrán muy buena calidad en el video por la grabación y etcétera, 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 pero están disponibles para descarga totalmente gratuitas. Y tenemos más cursos de estos, que hemos venido haciendo a lo largo de los años ya en la comunidad de Puebla. Soy de curso Azure, se pueden ver las sesiones grabadas de este curso de programación orientada a objetos, sí, ya lo dijimos, ahí está la liga. Y aquí nos dicen, son muy puristas los participantes. No entendí mucho esto, compañero, de son muy puristas los participantes, pero ayúdame a entender. No digo nombres, para que nadie vaya a reclamar. Salvo cuando me regañen, ahí sí digo nombres, ¿no? Porque tienen razón. Bueno, entonces, ok. Creo que ya... Haberlo dicho antes, lo de los regaños. Qué falta de confianza. Bueno, déjame ver. Juan Manuel Limas todavía sigue con estatus morado. Sí. A ver, adelante. Bueno, entonces una pregunta un poco... no sé cómo la ves. Declaraste los métodos... ¿Qué pasa con los programas públicos? O sea, en la aplicación sigue funcionando igual, en el performance sigue funcionando igual, o uno pone esos métodos estáticos, la aplicación trabaja más rápido, más lento. ¿Tiene que ver con eso? Realmente, si los necesitas, sean estáticos o sean de instancia, siempre van a ocupar memoria. Sí, o sea, muchas veces uno piensa, por el hecho de que sean estáticos y siempre viven, siempre van a ocupar memoria. Bueno, cuando nosotros vimos el tema de las clases estáticas, pudimos comprobar, fue algo que aprendimos de clases estáticas, es que no ocupan memoria hasta que los utilices. La primera vez que los utilizas, su constructor estático empieza a trabajar y pues prácticamente ya se genera todo lo que deba de generarse, ¿no? Entonces, si te das cuenta, pues, bueno, el peor de los casos pudiera ser que los utilice yo una sola vez y después ya no. Pues entonces a lo mejor te conviene que no sean estáticos. Instancio, uso y desecho. Pero si son métodos que utilizas constantemente, hazlos estáticos. Total, siempre van a estar en memoria, entonces ya van a estar listos. ¿Sale? No sé si respondí a tu pregunta. Ok, bueno, creo que ya nadie tiene preguntas. A la 1, preguntas a las 2, preguntas a las 3. Perfecto. Entonces les agradezco su participación. Déjenme detener la grabación y nos vemos en la próxima.